quisiera que abran junto conmigo una porción de la palabra que está en Hechos, capítulo 2, versículo 42, donde vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Hechos 2, versículo 42 dice: y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces vamos de inmediato a ver el tema, lo que es el compromiso con la misión y visión de la iglesia. Yo sé que muchas veces cuando hemos ido a alguna organización, una empresa, inclusive iglesia, de inmediato nos colocan a nosotros un gran cuadro donde están la misión, la visión y los valores por los cuales se conduce esa organización. Nosotros lo vemos de una manera continuamente, cada vez que vamos a una empresa, cada vez que vamos inclusive a organizaciones sociales, cuando vamos a algunas congregaciones, cuando abrimos una página en internet, muchas veces vemos eso. Ahora, cuando hablamos de misión y visión de una iglesia, tenemos que nosotros ver qué es la misión y qué es la visión, y además si eso es bíblico o no. Por ejemplo, cuando hablamos de misión, específicamente, nosotros estamos hablando de la razón de ser de la iglesia en el presente, definiendo lo que se hace actualmente. Lo que hace una iglesia en el momento presente es parte de su misión. Y evidentemente una iglesia local normalmente, ¿qué hace? Cumplir con la gran comisión. Hacer discípulos, llevar el evangelio a todas las naciones, atraer a muchas personas a Cristo, formarlas en el carácter de Cristo, equiparla para servir, equiparla también para adorar. Ahora, mientras que la visión es una imagen del destino futuro y el estado deseado, ¿cómo nosotros quisiéramos ver la iglesia local donde nosotros nos encontramos en el futuro, a lo largo de los años? Que nosotros quisiéramos que el Señor nos permitiera a nosotros ver. A eso es que nosotros le llamamos visión. Es como una imagen del destino futuro y, como dije hace un momento, el estado deseado. O sea, como la iglesia será al alcanzar su misión. En resumen, la misión es el viaje, el camino y también lo que se hace en el presente. Y la visión es el destino, la meta, el resultado deseado. Ahora, cuando hablamos de visión, ampliando un poquito más, podemos decir que es el estado futuro al que aspira la iglesia local. Es una imagen clara de su propósito y de cómo se verá al completar su misión. Se enfoca en el futuro a largo plazo, aspirando a un estado ideal o a un resultado deseado. Por ejemplo, una visión de una iglesia local pudiera ser una iglesia guiada por la vida y la Biblia y el Espíritu Santo, centrada en Cristo y comprometida con la gran comisión. También, cuando hablamos de misión, queremos
tratado de mezclar lo que es la visión y la misión. La misión responde a las cosas que nosotros estamos haciendo ahora, mientras que la visión responde a lo que nosotros seremos o que deseamos lograr en el futuro. Para entender el compromiso, primero debemos comprender lo que es la visión. La visión de la iglesia no es un invento humano, ni tampoco una estrategia de marketing. Es una revelación divina, un llamado específico de Dios para su pueblo en un lugar y tiempo determinado. Es la imagen que Dios nos muestra de lo que se quiere lograr a través de nosotros para su gloria. Estar comprometido entonces en la visión tiene que ver con el ejercicio completo de cada integrante para lograr lo que Dios desea hacer de nosotros para su gloria. Si la visión de la iglesia se centra en el futuro, lo que es la visión, una pregunta que nosotros debiéramos hacer no es: ¿cómo quisiéramos nosotros ver nuestra congregación o iglesia local al paso de los años? Y una de las cosas que debemos aspirar siempre como iglesia local, y es nuestro compromiso como iglesia local, es que la iglesia debe ser una comunidad modelo en medio de un mundo perdido. La iglesia debe ser una comunidad modelo de un mundo perdido. Estamos hablando de la visión, así que queremos ver la iglesia. Yo sé que ustedes están orando por un edificio así. Yo sé que han hecho reuniones. Pero la idea con esto es que la iglesia sea una comunidad modelo en medio de un mundo totalmente perdido. No importa en qué punto geográfico nosotros nos encontremos, la iglesia tiene que ser una comunidad modelo en medio de un mundo perdido como el que nos encontramos. Si nosotros pudiéramos resumir la vida ideal de la iglesia en una sola frase, la pudiéramos catalogar o señalar de la siguiente manera: nosotros nos reunimos para adorar a Dios y nos dispersamos para adorar a Dios y para dar testimonio de Él. ¿Es eso verdad en el momento actual? ¿Es la misión, la actuación de esta iglesia o es un estado deseado del futuro? Mis hermanos, ustedes que están aquí son los que saben las circunstancias en las cuales ustedes están. Por lo ideal, lo que toda iglesia local debe aspirar todo el tiempo es que cuando se reúne sea única y exclusivamente para adorar a Dios, y cuando nos dispersamos, cuando salimos del lugar o punto de reunión, lo hacemos también con el propósito de adorar a Dios, siguiendo adorando, pero sobre todo para dar testimonio de Él. Ese es el estado deseado. Ahí es que debemos nosotros aspirar. Mi hermano, ¿a qué hemos venido en esta noche aquí? Hemos venido para adorar a Dios. Cuando salgamos de aquí, entonces vamos a llevar lo aprendido al mundo perdido en el cual nos encontramos. Y vean este texto de Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Bueno, dice versículo 42, texto que en algún momento lo hemos tocado aquí en la congregación. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los hermanos se dedicaban a esta parte. Eran parte de su debe ser, su día a día. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Pero dice el verso 43, y simplemente voy a leerlo, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso lo hacían los hermanos también. Todos los que habían creído
estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los hermanos hacían eso también. Ni vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Los hermanos, Dios había permitido que los hermanos hicieran todo esto. Y versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los hermanos, cuando se reunían, se caracterizaban por esto. Ahora, ¿qué trajo esto más adelante? Dice el versículo 47. Alabando a Dios. ¿Y qué más? Teniendo que el favor de quienes, de todo el pueblo. La gente veía lo que la iglesia local hacía. La gente veía cómo los hermanos se trataban. La gente veía la comunión de los hermanos. La gente veía el estilo de vida de los creyentes. La gente veía cómo ellos adoraban a su Dios. Y la gente decía, pero ven acá, estaban sorprendidos. Y decían, pero esta gente no son como lo que estamos nosotros acostumbrados. La gente abría las puertas porque estaba de acuerdo con las cosas que los hermanos hacían. Gozaban de la gracia del pueblo. El pueblo estaba de acuerdo con la iglesia en el sentido mismo de las cosas que ellos hacían. No necesariamente quiere decir que el pueblo era creyente. Y no quiere decir que todos, ni absolutamente todos, estaban de acuerdo con lo que los hermanos hacían. Pero sí era común de que el pueblo respetaba a la iglesia local. ¿Cómo la respetaba? Bueno, la respetaba ¿por qué? Porque los hermanos no formaban parte de una comunidad modelo en el lugar donde ellos estaban. Recuerden, en Hechos capítulo 2, todavía la iglesia estaba en Jerusalén. Los hermanos allí se reunían. Los hermanos se caracterizaban por todas estas cosas, pero era evidente de que las reuniones de los santos eran para adorar a Dios. Y cuando salían de allí, cuando se desgregaban, seguían adorando a Dios, pero daban testimonio de Él. Hermanos queridos, ese es el estado ideal de una iglesia. Y tú formas parte de la iglesia. Lo que tú hagas, tanto aquí como fuera, tiene repercusiones colectivas. Si nosotros hacemos las cosas bien como Dios quiere, cuando nos reunimos y cuando nos digregamos, pues evidentemente ese es el estado deseado que Dios quiere que estemos. Pero cuando uno solo de nosotros no está bien, ni internamente, ni fuera de aquí, pues también las consecuencias nosotros las vamos a sufrir. Entonces nos hacemos una gran pregunta. ¿Es esta la realidad de la iglesia de hoy? ¿Gozamos del favor del pueblo? Recuerden, cuando vemos en este texto, no significa que toda la gente estuviera de acuerdo con la iglesia. Había algunos opositores, evidentemente, pero la comunidad en sentido general, el pueblo, respetaba y valoraba lo que la iglesia hacía en ese entonces. ¿Esta entonces la realidad de la iglesia de hoy? Hermanos, estamos en medio de un mundo perdido, donde la desconfianza, donde la maldad, donde la ingratitud cada día crece más, por lo que es imprescindible que la iglesia continúe ejecutando su misión, si es que la está haciendo, y cada uno de sus integrantes. Todos, en sentido general, debemos comprometernos. Y acuérdense que cuando hablamos de compromiso, que hemos dicho que es una promesa que completa. Todos debemos comprometernos a no perder de vista esta visión y misión de la iglesia.
Y es que la sociedad de hoy, donde nosotros nos encontramos, necesita la doctrina, necesita oración, necesita ser evangelizada, pero también necesita sobre todo un modelo a quien seguir. Y la iglesia local debe ser ese modelo que ilumine el sector, la comunidad donde se encuentra. El Señor nos ha puesto en este mundo como lumbreras. ¿Y qué hacen las lumbreras? Iluminar el camino de aquellos que están perdidos. Todavía en República Dominicana se va la luz, y hay otros países de Latinoamérica donde se va la luz. Y cuando no hay energía eléctrica de noche, estamos adivinando por dónde caminamos. Mucha gente está adivinando en las calles con sus vidas porque no hayan qué hacer. Están desorientados. Y tú y yo, que formamos parte de esta iglesia local, estamos puestos en este mundo como antorchas para iluminar el camino de muchísimas personas. Eso es parte de lo que nosotros podemos llamar una comunidad modelo, una comunidad en la cual la gente pueda guiarse. Cuando hablamos de comunidad modelo, no estamos hablando de palabras, sino que en ese lugar hay hombres y mujeres transformados que son modelos de Cristo para la sociedad en la cual se encuentra. La sociedad necesita hombres y mujeres que no mientan. La sociedad de hoy necesita hombres y mujeres que sean honrados, que no roben, que no sean corruptos, que sean buenos esposos, que sean buenos padres. Y la iglesia tiene que ser ese modelo, no cualquiera por ahí que comience a hablar y a decir cosas. Somos nosotros, mis queridos hermanos. Entonces vamos a ver ahora 4 puntos que nos muestran parte de lo que debe ser esa misión y también visión de la iglesia. En primer lugar, el día pasado tocamos de que la iglesia, para ser una comunidad modelo, debe tener hermanos comprometidos con vidas centradas en Cristo. Hermanos comprometidos con vidas centradas en Cristo. Decíamos el día pasado que ser cristiano no es solamente ser, no es una etiqueta, es un estilo de vida, es una forma de vida. Nuestro compromiso demuestra que somos seguidores genuinos del Señor Jesucristo y que nuestra fe no es superficial ni pasajera. El estilo de vida de los discípulos delató su identidad en el tiempo que a ellos les tocó vivir. Vimos el ejemplo de Pedro y veíamos que por la forma de hablar de Pedro fue identificado como discípulo de Cristo. Pero por la forma de vestir de los discípulos la gente lo identificaba. Por la forma en la cual se comportaban, la gente decía, no, ese anda con Cristo. Ese es uno de ellos. Y parte de las preguntas que le hicieron a Pedro estaba esa. Tú hablas igual que ellos. Tu manera de hablar te delata. Entonces tú eres uno de los discípulos de ese al cual nosotros vamos a crucificar o que ya hemos crucificado. De la misma manera, hermanos, yo te pregunto, tú que formas parte de esta comunidad que debe ser modelo de la sociedad en el día de hoy, ¿a ti te identifican como cristiano donde quiera que tú estás? En muchas escuelas hay uniformes. Voy a poner el caso de las escuelas, vamos a poner algo más genérico. Los soldados, casi en todas partes del mundo, se sabe que alguien es un soldado. ¿Por qué? Por el uniforme que tiene. La gente dice, no, es un soldado, espérate. Ten cuidado en algunos casos. Pero nosotros tenemos un uniforme y el uniforme es la santidad impregnada en nuestras vidas que el Espíritu Santo
ha colocado. Santidad implica una separación del pecado, una vida transformada por Cristo. Y eso debe ser evidente donde quiera que nosotros nos encontremos, en la casa, en la calle, en el trabajo, en el derredor. La gente debe saber que somos los convertidos. En mi país le decían hace unos años a los hermanos: convertido, perro vestido. Cuando los hermanos pasaban, le decíamos, porque yo era uno de ellos, convertidos, perro vestido. De una manera denigrante, pero todos sabíamos que ellos eran convertidos. Todos sabíamos que tenían un excelente comportamiento. Todos sabíamos que esas personas eran honradas. Todos sabíamos que esas personas adoraban a Dios. Todos sabíamos quiénes eran los convertidos. Hermanos queridos, que también nuestra relación con Cristo sea evidente donde quiera que nosotros nos encontremos. Porque para formar parte de esta comunidad modelo y que ella lo sea donde estemos, debemos todos estar comprometidos con vidas centradas en la persona de Cristo. Tal como ocurrió con los discípulos al principio de la iglesia. Así debe ser también, debe ser nuestro estilo de vida. Ahora, viendo esto, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tendría en la comunidad alrededor de la iglesia local donde nos encontramos si todos, si absolutamente todos nos comprometemos a vivir como Cristo, como señalé el primer día que estuvimos por aquí? ¿Cómo serían los hogares y matrimonios que tengan un comportamiento como Cristo? Una comunidad modelo como la que nosotros vemos en la Biblia, que debe ser la iglesia local, debe caracterizarse por dar respuestas adecuadas a estas preguntas. Pero viene la tercera. ¿Cuál sería el impacto en la sociedad con empleados públicos y privados que muestran la plenitud de Cristo? ¿Sabías tú, mi hermano, que durante el Imperio Romano los esclavos que más valor tenían eran los cristianos? ¿Y por qué valían más que los otros? Quizás no eran más fuertes, pero eran los más leales. Quizás no eran los más inteligentes, pero eran los más dedicados a hacer lo que tenían que hacer. No lo hacían por temor a quien estaba ahí. Lo hacían por amor a quien ellos servían. Y lo mismo te digo a ti, mi hermano, en tu empleo. La mayoría son emigrantes, salieron de sus países, están aquí en busca de una oportunidad quizá distinta que los países en los cuales nosotros venimos. Por allí, aquí hay empleos. Y en esos empleos nosotros debemos distinguirnos. Pero distinguirnos, ¿por qué? Porque trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro trabajo debe ser con calidad. Nuestro trabajo debe ser bien hecho, con empeño, no quejándonos, no siguiendo las corrientes de los demás. Recuerda que tu jefe, ¿quién es? Voy a hacer la pregunta ahora. ¿Quién es tu jefe? Y si es Dios, Él sabe todas tus necesidades. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe cuándo hay que aumentarte de sueldo, cuándo hay que quitártelo, cuándo hay que sacarte de la empresa, cuánto tú necesites en todo el sentido de la palabra
pero sobre todo es espectador en primera fila de todo cuanto tú hagas en cualquier parte donde te encuentres. El Señor está en todas partes y ve todo lo que hacemos. Por tanto, mi hermano, qué bueno sería que nosotros como integrantes de esta iglesia local demos buen testimonio donde quiera que nosotros nos encontremos. Eso es un compromiso de todos, no de una parte, es de todos los integrantes de la iglesia local. Pero para nosotros ser una comunidad modelo también debemos estar comprometidos a alcanzar la unidad plena y sobre todo madurez espiritual colectiva a través del uso de nuestros dones espirituales. Efesios capítulo 4, versículo 13, nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, verso 13. Bueno, luego de nosotros ver el verso 11, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los miembros de una iglesia debemos tener una función que desempeñar, todos sin igual. El concepto de un miembro inactivo en la iglesia es una contradicción de términos. Bíblicamente no puede existir. Por eso se nos exhorta a conocer nuestros dones, se nos exhorta a conocer nuestras capacidades para usarlo de la mejor manera al servicio de la iglesia para la gloria de Dios. Y qué bueno que la palabra de Dios habla de que la iglesia es un cuerpo. Cuando pienso en el cuerpo humano, y no soy médico, por tanto, si aquí hay algún médico y digo algo erróneo, por favor, yo estudié ingeniería, no medicina. Pero hay cosas que son evidentes. Miren, cada parte del cuerpo es diferente a la otra. Desempeña una función distinta, pero todas benefician al resto del cuerpo. Por tanto, la boca, ¿qué hace? Si tú la utilizas para alimentarte, ella es el inicio del proceso de alimentación del cuerpo. Se necesita la boca para alimentarnos a nosotros. Pero si mañana la boca deja de funcionar, el resto del cuerpo va a tener problemas. Pero si el resto del cuerpo tiene problemas, pero también la boca. O deje de beber agua. A ver si en un par de horas usted no va a tener la boca ceniza, blanquita, porque la boca comienza a reaccionar. Porque las diferentes partes del cuerpo le están diciendo a la boca, mira, échame agua. Cada parte del cuerpo no se beneficia a sí mismo, beneficia al resto del cuerpo. Los dones espirituales fueron dados por Dios para beneficio de todo el cuerpo. Y tú formas parte del cuerpo de Dios. Dios te ha dado a ti una capacidad, un don que no necesariamente yo tengo. Y el propósito del Señor es que con eso que el Dios te ha dado, tú bendiga la vida mía, me fortalezca, me ayude. Porque yo formo parte de ese cuerpo. Por tanto, no puede existir alguien que diga, yo no tengo nada que hacer en mi iglesia. Eso no es verdad. Dios te ha dado a ti capacidad, te ha dado dones. Y entre nosotros, las bendiciones que Dios ha traído a través de ti, tu deber es repartirlo entre los demás componentes del cuerpo de Cristo que forman parte de la iglesia local en la cual tú te encuentras. Entonces, viendo esto, todos nosotros
tenemos dones, tenemos capacidades, Dios la ha dado de la manera que Él ha querido. A unos le dio una capacidad, le dio un don, a otro le dio otra capacidad, le dio otro don distinto, pero todos armoniosamente trabajamos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero muchas veces pensamos, oye, yo no sé cuál es mi don, ¿y cómo yo lo sé? Bueno, hay algunas cosas, yo quizás no te puedo decir porque no estoy aquí, pero hay una serie de cosas que nosotros vemos en la Biblia que todo creyente debe ocuparse. Quizás no te preocupes tanto ahora por saber cuál es tu don, los demás hermanos te lo van a decir en algún momento. Pero mientras eso ocurre, hay unas cosas que tú debes de hacer. En primer lugar, servirnos los unos a los otros. Todos los creyentes debemos servirnos, hacernos la vida más fácil los unos a los otros. ¿Cómo nos hacemos la vida más fácil? Bueno, a través de los medios de gracia que el Señor ha puesto en nuestras manos. Podemos servirnos los unos a los otros. También podemos exhortarnos los unos a los otros. Hermano, que no le gusta que le hablen, pero tenemos que hablarnos los unos a los otros. Formamos parte del compañerismo de la iglesia local. Y todos estamos llamados a exhortarnos los unos a los otros. Todos. ¿Qué debemos de hacer también? Debemos ofrendar. Todos debemos dar. El Señor ha puesto la ofrenda como parte de nuestra adoración. ¿Y a qué venimos aquí, a este lugar? ¿Qué dijimos hace un momento? Venimos a adorar a Dios. Y parte de la adoración es yo traer ante el Señor lo que Él me ha prestado. Sí, porque parece raro y contradictorio. Lo que el Señor nos ha prestado, el Señor dice, mira, trae una parte alegremente y tráelo aquí. Tráelo como ofrenda. También todos debemos participar de la gran comisión, hacer discípulos. Todos debemos practicar la bondad y la misericordia. Todos debemos practicar la fe, debemos orar los unos por los otros. Todos debemos evangelizar. Todos sin excepción. De manera de que de ahí a yo decir, yo no voy a hacer nada en la iglesia local porque yo no tengo ningún don, yo no sé lo que es eso. Hay cosas que sí podemos hacer. Y mientras tú la haces, el resto del cuerpo de Cristo te va a ir diciendo, mira mi hermano, tú bendice mi vida de tal forma. Aquello que tú haces, lo recibimos con gracia. Ese es el don que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y el ejercicio de los dones y capacidades dados por Dios es una muestra clara que aunque nosotros seamos diferentes, estamos unidos en el cuerpo de Cristo. Todos formamos parte de la iglesia y todos estamos comprometidos a trabajar en ella con la capacidad y los dones y talentos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que, viendo esto, también debemos ser una iglesia comprometida con la palabra para alcanzar madurez plena. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice a nosotros lo siguiente. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Posiblemente tú puedes memorizar este pasaje de memoria, pero dice aquí la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar,
para redarguir, una palabra dominguera, pero lo que más bien nos dice la palabra redarguir es como colocar un espejo donde se nos muestra quiénes nosotros somos. Lo que somos se nos muestra a través de la santa y bendita palabra. ¿Qué nos dice la palabra que nosotros somos? ¿Somos pecadores? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Somos desleales? También. Pero también somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice eso. Pero también en nuestro día a día la palabra de Dios nos redarguye, nos muestra en la condición en la cual nosotros nos encontramos. Y parte de la madurez cristiana es entender cuando el Señor a través de su palabra está redarguyendo mi vida, me está mostrando quién yo soy. Pero dice el texto, para corregir, y eso es poner al derecho lo que se ha torcido, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quisiéramos nosotros alcanzar madurez como iglesia local? Claro que sí, mi hermano. ¿Con quién debe comenzar la madurez? Contigo mismo. ¿Y cómo alcanza madurez? A través de las Sagradas Escrituras, de poder estudiarla, de poder meditarla, de poder a través de ella aplicarla a tu vida y tomar la palabra de Dios como norma de vida. Ese estado es el que quisiéramos nosotros tener como iglesia, cuando nosotros deseamos ser una comunidad modelo en medio de un mundo perdido como el cual nos encontramos en el tiempo actual. Y finalmente, para ser una comunidad modelo, debemos comprometernos a amarnos los unos a los otros. Miren qué dijo el Señor, Juan capítulo 13. Juan 13, versículos 34 y 35. El Señor dice las siguientes palabras. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos los demás, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En la antigüedad, en el siglo II, un hombre de Dios, Tertuliano, dijo las siguientes palabras, describiendo a los hermanos en aquel momento. Miren lo que él dijo. Mirad cómo se aman. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Este hombre dijo, mirad cómo se aman. Mirad a qué nivel han llegado estos hermanos de amor los unos con los otros, de que cada uno de ellos está dispuesto a morir por el otro. Eran tiempos duros, eran tiempos de persecución, eran tiempos donde usted decir que era creyente era sinónimo de que usted estaba dispuesto a perder su vida. Los hermanos se amaban tanto, que era evidente su amor el uno al otro, que los demás tenían que decirlo. Este hombre describe esta comunión, este amor entre los hermanos con estas palabras que aquí acabamos nosotros de señalar. Mirad cómo se aman. Si salimos a las calles ahora, la gente puede decir eso de nosotros. Mirad cómo se aman los convertidos.
Mirad cómo se aman los hijos de Dios. Mirad cómo esa gente se quiere. No hay forma de combatir contra ellos, porque ellos tienen un arma más poderosa que todos nosotros. Y es que el amor de Dios está en sus corazones. Y ellos lo demuestran amándose los unos a los otros. Queremos ser una comunidad modelo en medio de un mundo perdido. Realmente amémonos como el Señor nos amó, sin condiciones, tolerándonos, soportándonos, quizás aguantando cosas, ayudándonos los unos a los otros, fortaleciéndonos los unos a los otros, auxiliándonos los unos a los otros, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Que el mundo nos identifique a nosotros, porque el amor de Dios de una manera plena se manifiesta en todos los que hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que así sea, mis queridos hermanos. ¿Estamos comprometidos realmente con amarnos los unos a los otros? ¿Es así? ¿Es así que nos amamos los unos a los otros? ¿Es así que ese amor se ve manifiesto entre nosotros? Mirad cómo se aman. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Que el Señor nos bendiga.